Casa de Oración en Chiapa de Corzo. Se encuentra en Avenida Cuauhtémoc número 357. Servicios martes y jueves a las 18 horas y domingos a las 10 de la mañana. Los esperamos. Vale la pena seguir a Cristo, vale la pena creer en Cristo, vale la pena obedecer y seguir a Cristo. Dios conoce perfectamente su creación y sabe que en algún momento de nuestras vidas hemos de tomar decisiones de vida o decisiones de muerte, para cumplir el propósito para lo cual estamos aquí en la tierra, y todo conforme a su voluntad. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio capítulo 30, versículos 1,
15 y 19. ¿Sabes? Dios conoce todo de ti, tus pensamientos, tu corazón. Conoce todos tus miedos, aún las tantas veces que has flaqueado, que has errado. Él sabe tus dudas, las veces que has preguntado, ¿cómo le hago para agradarle? ¿Cómo hago para caminar con Él? Él ha visto la encrucijada de tu vida, las tantas veces que has sido expuesto o expuesta a la tentación de rendirte y tomar otro camino. Dios sabe que anhelas ser feliz. Algunos piensan que para ser feliz es necesario tener mucho dinero. Otros piensan que la felicidad lo da un auto nuevo, un mejor empleo, una casa de lujo. Y muchos piensan que con esto van a ser felices. Pero hoy vale la pena que tú te des la oportunidad de creer en Jesucristo. Jesús nos insta a ser diferentes, pero qué tan difícil es serlo si estamos en un mundo totalmente perdido en sus propias vanidades. Hoy lo que aprendemos de muchos, de grupos de autoayuda, de cursos de superación, es: confía en ti mismo, tú puedes solo, tú tienes el poder dentro de ti, todo eso depende de ti. Palabras como esta vas a escuchar siempre. Mientras que Jesús nos enseña lo opuesto al mundo. Él nos enseña a dar cuando otros están quitando. Él nos enseña a amar cuando otros odian. Él nos enseña a ayudar cuando otros cierran la mano. Él nos enseña a bendecir cuando te maldicen. Él nos enseña a perdonar a aquellos que te han lastimado, a aquellos que han ultrajado tu vida. Eso es lo que aprendemos de Jesucristo. Por eso vale la pena creer en Él. Hoy podemos decirte, vale la pena hacerlo. Vale la pena arriesgarse. Vale la pena decidir por la vida que Jesucristo te está ofreciendo. Vale la pena seguir a Cristo. Porque Jesús es el único que trae gran galardón consigo para todos aquellos que deciden creerle. Muchos vivimos dos vidas, la que la gente ve desde afuera y la que se desarrolla en nuestro interior. Te puedo mencionar ejemplos. En el trabajo aprendemos a poner una buena cara. Ante los amigos, con los jefes, siempre estamos con una sonrisa. Y esto, con el pasar del tiempo, se vuelve como una rutina y aprendemos a esconder problemas verdaderamente serios. La gente tiende a juzgar las cosas por su apariencia exterior y por eso se le puede engañar fácilmente. Pero como todo en la vida, llega el momento de tomar decisiones de cambio, decisiones de vida o decisiones de muerte. Cambios que verdaderamente tengan frutos que vengan de adentro del corazón. Porque eso es lo que verdaderamente nos dará la paz y la verdadera felicidad. En los tiempos de Jesús, la gente religiosa trataba de impresionar a los demás con una conducta exterior ostentosa. Pero cuando Jesús llega, la hipocresía queda al descubierto y claramente podemos ver que a Dios no se le puede engañar con apariencias. No podemos hacer trampa con nuestra conducta para impresionarlo. Él sabe que aún aquellos que se consideran mejores lidian con pensamientos oscuros, con pensamientos tal vez de enojo, con pensamientos tal vez de orgullo y muchas veces con pensamientos de lujuria.
problemas internos que solamente Él puede tratar. Vale la pena ponerte del lado de Jesús, porque Él nos enseña a vivir, nos da el camino, la forma para vivir un estilo de vida realmente radical, libre de todo fingimiento. Con Jesús tenemos la posibilidad de vivir solamente para Dios. Con Él nuestra vida cobra sentido. Nuestra vida tiene un propósito. Es por esto que hoy quiero compartir contigo lo que Dios un día me dio. Cuando yo le decía, enséñame a vivir conforme a tu voluntad. Quiero que valga la pena estar del lado tuyo. Anhelo que tú me des esa forma de vida. Y maravillosamente su respuesta fue inmediata. Me dio normas de conducta, me mostró las características que Él busca en sus hijos, en sus servidores. ¿Sabes? Él llama a sus hijos que le obedecen, que le buscan, que le siguen, bienaventurados. ¿Qué es ser bienaventurado? Hay dos términos griegos que se traducen por bienaventurado en la Biblia. Uno de esos términos es eulogémonos, que denota la felicidad que nos viene de afuera. Y el otro término es makarios, que se refiere a una condición interna y es la que Jesús usa aquí. Su significado es dichoso, bienaventurado, feliz, digno de ser felicitado. Ahora, ¿cómo ser bienaventurado? Pues es sencillo, seguir los pasos, seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús nos lo expone claramente en su Sermón del Monte, donde claramente nos expone las bienaventuranzas, las cuales se contrapone a la forma de vida típica de la sociedad. El mejor ejemplo de cada bienaventuranza se encuentra en Jesús mismo. Si nuestra meta es ser como Él, estas normas de vida, por así decirlo, te ayudarán a cuestionar cómo has vivido tú hasta el día de hoy. Muchas veces podemos nosotros hacernos esta pregunta: ¿qué impresión tiene la gente de Cristo cuando te ven o cuando tú hablas de Él? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nuestra conducta puede estar hablando todo lo contrario de lo que nosotros queremos expresar. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, en estas bienaventuranzas que dio, nos enseña quiénes van a ser galardonados, quiénes van a ser dichosos, quiénes van a ser felices. Y para esto te voy a mencionar algunas bienaventuranzas. La primera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Al decir pobres en espíritu, se está refiriendo a aquella persona que reconoce su bancarrota espiritual, que reconoce que él no puede. Por lo tanto, acude y depende totalmente de Dios y su misericordia. Jesús habla aquí de la ausencia total de orgullo y confianza en sí mismo. Ser conscientes de que sin Dios nada podemos hacer. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Nuestras vidas podrían parecer muy buenas y decentes, pero si sigues haciendo las cosas conforme a tu sabiduría y opinión, y no te has humillado delante de Él, reconociendo tu incapacidad para resolver cualquier situación, y peor aún, no lo has puesto en primer lugar, no te sorprendas en verte delante de Dios como una persona orgullosa, soberbia y arrogante.
Los pobres en espíritu tienen hambre y sed de Dios. Tienen la necesidad en todo tiempo de Dios. El pobre de espíritu tiene la necesidad de someterse bajo la mano poderosa de Dios y obedecer sin preguntar, sin cuestionar. Los pobres en espíritu son aquellos que están dispuestos a despojarse de todos sus méritos alcanzados, incluso los de un testimonio correcto en la vida cristiana, y retirar todas sus máscaras y caretas moralistas para decir con un espíritu contrito, como un verdadero cristiano: Dios mío, sé propicio a mí que soy pecador. Lucas 18:13. Y sabes, cuando tú te presentas delante del Padre con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, cuando tú te presentas delante de Dios reconociendo que no puedes, cuando tú te presentas delante de Dios quebrantado, reconociendo tu derrota, reconociendo tu incapacidad de vivir, vas a ser galardonado, porque la palabra de Dios dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Otra bienaventuranza son: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices son los que lloran. Esta es otra virtud que Jesús desea que sus hijos o discípulos tengan. Es fácil pensar: felices son los que están alegres, pero Cristo dice: felices los afligidos. ¡Qué contradicción! Por eso nos llaman locos. La causa de esta tristeza que provoca llanto no es por pérdidas personales, problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares. Aunque es cierto que Dios nos consuela en cualquier tragedia, adversidad o circunstancia que te sobrevenga. Aquí está hablando sobre la tristeza que viene de tu alma por haberle fallado a Dios, por haber ofendido a Dios, no solamente por el castigo que resulta de esta desobediencia, sino es una tristeza que produce arrepentimiento, o por el dolor de un alma perdida, o por el sufrimiento y la tristeza que hay en el mundo. Es un dolor que provoca lágrimas, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 de Corintios 7:10. Pero hay algo que se opone muchas veces a esta virtud, y ¿sabes qué es? El egoísmo propio. Muchas veces hemos escuchado decir: es problema de él se lo buscó, yo se lo dije. Y así como estos comentarios hay más, los cuales se denota una total indolencia, insensibilidad al dolor ajeno. Cuando nosotros tenemos que ver al prójimo, ¿cómo está tu corazón? Se endurece muchas veces, porque nosotros todavía estamos haciendo acepción de personas. Nosotros tenemos en Jesús un vivo y verdadero ejemplo de amor. Lágrimas desinteresadas que fueron derramadas en una noche de agonía, donde Jesús sabía que se acercaba la hora de su muerte, la hora de la traición de uno de sus discípulos. Y él tenía que tomar una decisión: seguir con el mandato de Dios o simplemente retirarse. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Derramó lágrimas, y la palabra de Dios dice que caían como gotas de sangre. Esas lágrimas que nuestro Señor Jesucristo, al momento de sentir ese dolor en el cual iba a entrar, y no por él, no porque él haya pecado, no porque él se haya merecido ese momento, sino esas lágrimas que Jesucristo derramó fue por ti, fue por mí, fue por esos pecados que nosotros cometimos. Otro momento donde las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo fueron derramadas fue en esa cruz, que
pesar de haber sido brutal y cruelmente golpeado, tuvo en su corazón pedirle al Padre misericordia por nosotros, pronunciando estas palabras: perdónales, porque no saben lo que hacen. Ese es el mayor ejemplo de llorar. Ese es el mejor ejemplo de unas lágrimas que salen de lo más profundo de un corazón que tiene amor hacia el prójimo. Esas son lágrimas del verdadero Dios que nos ama. ¿Tiene usted lágrimas por lo que están perdidos en sus pecados? ¿Le duele en el alma ver a sus familiares alejados de Dios? ¿Te duele en el alma ver a tu amigo alcohólico, drogadicto, vagar por esas calles, sumidos en ese pecado? ¿Te duele en el alma ver a tus vecinos, a tus conocidos, seguirse perdiendo y alejando cada vez más de Dios? ¿Te duele ver al drogadicto, al alcohólico, a la prostituta, vagar por las calles sin esperanza, solos totalmente, marginados por una sociedad cruel que mide el valor de una persona por lo que tiene? Los que lloran van a ser consolados, dice Dios. Pero ¿quiénes lloran por esas personas? ¿Quiénes son los que dirigen esas lágrimas? Solamente un corazón verdaderamente comprometido con Jesús. Solamente un corazón que verdaderamente está agradecido con Dios son los que derraman esas lágrimas. Por eso Dios dice que esas lágrimas tienen peso de gloria. Por eso Él dice que ellos recibirán consolación. Otra bienaventuranza es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son aquellos que en silencio se someten a Dios, que pueden soportar el insulto, que guardan silencio, o que pueden devolver una respuesta suave después de que han sido gravemente ofendidos. Son aquellos que en su paciencia mantienen esa paz de parte de Dios. Jesús declara que aquellos que heredarán la tierra son los mansos de espíritu. Pero ¿acaso no son los más ásperos, duros y fuertes los que alcanzan el poder? ¿No son tenidos por débiles los mansos? ¿De qué clase de mansedumbre está hablando Jesús? ¿Y cuáles son las bendiciones por ser así? Ser manso no es considerada una virtud ya en estos días. Cuando mucho es una debilidad. Por esto podemos tener una idea equivocada acerca de esta parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo, y por la cual hoy esta noche Él nos dice que Él anhela que sus hijos, que sus servidores, que sus discípulos, que aquellos que le están buscando, que aquellos que tienen el anhelo de seguirle, tengan esta virtud, la mansedumbre. Manso no significa ser pasivo, apocado. Tampoco significa buena educación para decir las cosas. No habla de una persona sin convicciones que busca la paz a cualquier precio, puesto que los creyentes estamos llamados a buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Manso, es decir, que en esa búsqueda de la paz con todos, nuestra paz con todos y la santidad no debe ser puesta en juego. Ese es el límite. Cuando aquí se habla de un ser manso, tampoco se refiere a un carácter naturalmente amable, hasta incrédula, sino algo que solo puede producir el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto lo encuentras en Gálatas 5, 22, 23. Es la obra de Dios en el corazón del hombre que hace que alguien que puede ser la persona más rebelde, la persona más neurótica, la persona más dura, la persona más tosca, se vuelva dócil, con un corazón que se deja corregir y moldear por Dios. Es alguien que ha llegado a comprender que es interiormente y luego actúa en consecuencia con Dios y con los demás. El manso se mira a sí mismo y trata de conformarse a lo que Dios espera de él. No pone ningún pero, ni se queja por los mandamientos, ni por las pruebas, ni por las adversidades, sino que humildemente los acepta como algo que es para su bien. Se mira a sí mismo y considera su condición y reconoce que los necesita. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con un espíritu enseñable, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. El soberbio no se deja moldear por Dios, sino que su decisión es seguir viviendo bajo sus propias resoluciones, hasta el grado de llegar a ser grosero. Muchas veces el soberbio interrumpe cuando hay una plática. Muchas veces el soberbio interrumpe cuando hay una prédica, porque ni siquiera tiene mal mínimo respeto de hablar en voz alta, porque no conoce y no tiene respeto de Dios. Esto es lo que Dios nos está enseñando, a que seamos mansos, a que seamos como Cristo nos manda, con virtudes, respetuosos de todos, respetuosos de nuestro prójimo. Muchas veces aquel que es soberbio no se deja moldear, no se deja moldear por Dios, porque sigue queriendo hacer su voluntad. Ha puesto su yo en alto, aún por encima de Dios. En cambio, el manso acepta los tratos de Dios sin un espíritu quejoso. Cuando esto es así, ¿quién puede ofendernos? ¿No es acaso el yo herido la causa de la mayoría de las ofensas? No que el creyente es manso porque no puede defenderse, sino que es manso porque cuenta con los infinitos recursos de Dios a su disposición. ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Romanos capítulo 12, versículo 19-20. La bienaventuranza de los mansos es tanto presente como futura. En el presente poseen la dicha de ser parte del reino y disfrutan de cada bendición. Pueden confiar en Dios aún en las circunstancias más difíciles, descansando en su sabiduría, pero también es una herencia futura. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Como bien dijo Pablo a Timoteo, si sufrimos, reinaremos con él. En otras palabras, si sufres por la causa de Cristo, pierde cuidado, sé manso y reinarás con él. Bienaventurado. Otra bienaventuranza es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son los que tienen hambre y sed de justicia, no de las cosas del mundo, sino de las cosas de Dios. Cuando hablamos de hambre y sed de justicia, hablamos de la necesidad interna, de la necesidad que siente tu alma, de la necesidad que tienes en el espíritu.
el deseo ardiente que tiene tu ser de ser puro, de ser limpio, de ser sin mancha, de vernos libres del pecado, libres de la esclavitud, habiendo entendido que somos pobres de espíritu, que esta verdad nos lleva a llorar por el pecado que mora en nosotros y reconocer con humildad y mansedumbre lo que somos. Todo aquel que vive en el pecado no se sacia de pecar. De esta manera, en que un incrédulo tiene hambre y sed por el pecado, un creyente también tiene hambre y sed de justicia, buscando la santidad en el temor de Dios. Todo hombre que nace de nuevo y ha guardado y ha gustado de la gracia de Dios, anhela ser justo ante los ojos de Dios y procura la santidad para tener comunión con Dios, y dice como el salmista en el Salmo 42, 1, 2: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tener hambre y sed de Dios implica anhelar la santidad para estar en su presencia. Desde la madrugada, como dice el Salmo 63:1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Tener hambre y sed de Dios significa tener un deseo constante en la vida, de conocer más cada día del Padre y tener un deseo ardiente de vivir en intimidad con Él. Andar con Dios, porque sabemos que Él es luz y no hay tinieblas en Él. Además de aspirar a ser como Jesucristo, su Hijo, quien es nuestro ejemplo supremo. Por medio de esta bienaventuranza, ver que todo aquel que tiene hambre y sed de justicia es una persona que entiende que por su condición de pecado no puede tener comunión con Dios, pero la anhela profunda y desesperadamente. Por tanto, buscará por todos los medios obtener esta bienaventuranza. Y tú eres uno de ellos. Otra bienaventuranza es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia viene de un corazón que primero ha sentido su bancarrota espiritual, ha llegado a lamentarse por su pecado, ha aprendido a esperar con mansedumbre por el tiempo del Señor y a clamar con hambre para que su obra de misericordia nos satisfaga con la justicia que necesitamos. La misericordia que Dios bendice es en sí la bendición de Dios. Crece como un fruto en un corazón quebrantado. Este fruto está en aquellos que desean caminar con Jesucristo. La clave para convertirse en una persona misericordiosa es que tú seas una persona quebrantada. La misericordia es una de las virtudes más importantes de un cristiano. Si tú no tienes misericordia en tu corazón, difícilmente vas a amar a tu prójimo. Difícilmente vas a ser sensible al dolor ajeno. Difícilmente vas a dejar de juzgar. Difícilmente vas a dejar de murmurar. Difícilmente vas a dejar de criticar. Porque este fruto es un fruto que nace de adentro de tu corazón. Es un fruto que cambia tu perspectiva de la vida y que ve el sufrimiento ajeno como un sufrimiento propio. Esta virtud provoca que tú puedas derramar esas lágrimas delante del Padre y poderte poner en la brecha por aquellos que tú no conoces y poder clamar, interceder por aquellos, porque realmente sientes ese amor en tu corazón. Esta virtud es algo que todos nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Es una virtud que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo. Es una virtud por la cual nuestro Señor Jesucristo también se dio en esa cruz. Es una virtud por la cual nosotros vamos a hacer también la diferencia.
también nos habla sobre los bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios ha puesto el corazón en el hombre para que podamos andar en rectitud de espíritu y podamos, por medio de la limpieza espiritual, poder mantener una comunión con Él eternamente. En el Salmo que Dios nos puso, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sabemos que del corazón mana la vida. Es por eso que Dios nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso Dios nos da reglas para una vida santa. Y para esto yo te quiero compartir en Colosenses capítulo 3, versículo 8, donde nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí Dios nos está diciendo que para que nosotros tengamos un corazón limpio, nos tenemos que revestir nuevamente, nos tenemos que vestir como escogidos de Dios, santos y amados. Nos tenemos que vestir de misericordia, nos tenemos que vestir de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero ¿por qué muchos hasta el día de hoy no lo han logrado? Porque no han querido dejar la ira. ¿Cuántas veces en el día tú te has airado? ¿Cuántas veces has provocado a tus hijos a ira? No has querido dejar el enojo, la malicia, la blasfemia, esas palabras deshonestas que salen de tu boca. No has dejado de mentir, no has dejado de murmurar, no has dejado de envidiar, no has dejado de lastimar y ofender a tu prójimo. Y eso a Dios no le agrada. Eso a Dios le entristece, porque Él quiere darte ese galardón. Él quiere que tú le veas. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú le busques con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero si no quieres dejar todo eso, no lo vas a lograr. Pero Él te dice en esta noche: pide lo que quieras, que Él te lo dará en el nombre de Jesús. Y hoy es tu oportunidad para que puedas pedirle a Dios, como lo dice el Salmo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el deseo de Dios, que tú puedas ser bienaventurado con un corazón limpio, y que esa bienaventuranza, que ese regalo, esa recompensa sea que tú le puedas ver. Otra bienaventuranza es: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los bienaventurados son puros para Dios y pacíficos para con los hombres. Felices los que procuran la paz, porque ellos buscan la paz, la siguen y la guardan. Ellos serán llamados hijos de Dios, porque reflejan el carácter de Dios como hijos de Él. Seamos fieles manteniendo esa paz que Dios ha puesto en tu corazón. Sé fiel a aquel quien te trajo de las tinieblas a la luz admirable. Mientras más comunión tengas tú con el eterno Padre, vas a tener esa paz que tanto has deseado.
Él es el único que te puede dar ese fruto de paz. Él es el único que te puede dar y puede hacer que crezca dentro de ti esa paz que tanto has anhelado. Pero tienes tú que también decidir seguirle, decidir anhelar esa bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios. Ahora, para aquellos que somos hijos de Dios, ¿cuál ha sido tu comportamiento en tu casa, en tu trabajo, en la calle? ¿Has sido pacífico o has incitado al pleito, al desorden? Son cosas que Dios ya conoce, pero es necesario que tú reconozcas, porque Dios es muy claro cuando dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios, y los pacificadores son los que tienen esa paz dentro de su corazón de parte de Dios. Así que depende de ti si quieres estas bienaventuranzas, depende de ti si quieres ser llamado bienaventurado, depende de ti si quieres recibir estas bendiciones. Tienes que esforzarte, tienes que decir. Así que hoy el Señor nos está invitando a que busquemos esas bienaventuranzas, a que busquemos de Él totalmente, porque Él claramente nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero también nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Debemos creer en el Señor, debemos obedecer al Señor, pero también debemos sufrir en el Señor. La palabra de Dios es muy clara. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? ¿Quieres ser seguidor de Cristo? Toma tu cruz y síguele. Vale la pena. Vale la pena que tú tomes esta decisión. Vale la pena que tú decidas por la vida que te está ofreciendo Él. Vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es el único que tiene el galardón de vida. Solamente Jesucristo es el único que tiene el galardón de la vida eterna. Las palabras que hoy yo te he leído, que he compartido contigo, son tan importantes para que tú tomes esas decisiones. Porque la palabra de Dios es muy clara donde dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Sé tú esa casa que está edificada sobre la roca. Sé tú el que sea edificado sobre la roca, que es Jesucristo. Vale la pena que tomes esta decisión. Vale la pena que tú creas en Jesucristo. Vale la pena que tú entregues la vida a Jesucristo, porque en ella vas a tener vida eterna. Y si tú no conoces y no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y si hoy en esta noche el Señor habló a tu corazón, no es tarde para que tomes esa decisión. Hoy puedes decir conmigo, puedes repetir conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento de mis pecados y creo que moriste en la cruz del Calvario por mí y derramaste tu sangre para perdonar y limpiar mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Jesús, por morir en mi lugar, y por fe confieso lo que en su palabra dice. Oh amado Señor, gracias Padre, porque sabemos que eres tú el que ha hablado en esta noche. Hoy, amado hermano, amado amigo que escuchas esta prédica, es momento que decidas. Es momento que tú decidas ser llamado bienaventurado. Pero la única forma de que seas llamado bienaventurado es que decidas caminar con Jesucristo. Vale la pena seguir.
Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena dar la vida para Cristo. Amén. Gloria a Dios.